Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, bienvenidos desde Brasil. Hay que presentar gente nueva, Dori. Y, bueno, está Karina. A ver, Karina. Oi. Estás bienvenida. Sí, Karina es de Chapecó. Y bueno, es de la misma iglesia que Mirelle, que la semana pasada ya estuvo. Mirelle, ¿dónde está Mirelle? Olá! Opa! Y hoy se sumó Fernanda, que es de una ciudad cerca de la ciudad donde yo vivía, y también se va a la iglesia en nuestra ciudad. Fernanda. Oiê! Bueno, y está Paul Ivan, que ya estudiaron la semana pasada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ellos estudiaron español esta semana, así que van a hablar español. Vamos. La semana que viene voy a hablar en portugués. Muy Prometo bien. para la semana que viene que voy a hablar en portugués y cantar en portugués. No, tanto no. ¿Viste? Sí, perfecto. Bueno, y puede que se suma más un chico que es de México. Yo le pasé la invitación y me dijo que está terminando unas cositas porque allá son 2 horas menos y puede que se suma. Entonces, Bien. si aparece alguien intentando que tiene un nombre un poco raro, puede que sea él. Yo te aviso para eso. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que disfrutemos todos juntos esta reunión y bueno, qué lindo es conocerlos. Vamos a empezar orando, agradeciendo a nuestro Dios por este tiempo, por este tiempo de poder estar juntos, porque Dios también nos regala este medio para poder estar en comunión y conocernos. Le voy a pedir a Pablo o a Iván si quiere entregar esta reunión al Señor. Si quiere orar en portugués no pasa nada. Entregamos la reunión a Dios y después ya empezamos. Pai amado, queremos agradecer por mais uma reunião que podemos ter com nossos irmãos, não só da Argentina, mas aqui também os do Brasil e de outros países. Queremos agradecer e pedir que o Senhor esteja direcionando esta reunião para que todos possam estar tendo um crescimento, Senhor, a palavra possa estar sendo dirigida de acordo com a Tua vontade aos nossos corações. Lhe entregamos tudo aos Teus cuidados em nome do Seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces alabando a nuestro Dios en esta reunión. Vamos a empezar con una canción que también está en portugués, que se llama Dios Incomparable, que habla de quién es Dios para nosotros. Dice que Él es nuestro Salvador, que Él está en nuestro corazón, que Él es el Dios eterno, que Él es el Dios santo, que no hay nadie como Él. Y yo te pregunto, iglesia, ahí donde estás, ¿hay alguien como nuestro Dios? ¿Hay alguien que se compare a Él? ¿Hay alguien que pueda hacer las obras que Él hace? Yo sé que no hay nadie. No, ni siquiera la persona más extraordinaria que podamos conocer en estos momentos puede tener el poder que Dios tiene, ni el amor que Dios tiene, ni la santidad que Dios tiene, ni nos puede dar su justicia ni su perdón. Solamente Dios puede hacer las obras maravillosas que Él hace. Vamos a empezar cantando entonces Dios Incomparable. Vamos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor.
Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón cantamos. Dios de mi corazón, encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Vamos a cantar aleluya para levantar en alto el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, el nombre de aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio por tu pecado y mi pecado. Cantemos aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Qué hermoso tema. Qué lindo que podamos decir que tenemos un Salvador, que tenemos un Señor y que tengamos esa convicción y esa seguridad. Ahora vamos a pasar a un momento muy lindo, muy especial. Los chicos, Iván y Pablo, prepararon una canción que van a estar compartiendo con nosotros.
Será que eu tinha compartilhar? Para que eu pudesse tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Qué linda canción, chicos. Muchas gracias por compartirla. La conocíamos, pero tengo que admitir, estamos charlando recién con mi novia, que en portugués es mucho más linda la letra. Es mucho más profunda que en español. Muchísimas gracias por compartir esta canción con nosotros. Te invito ahí donde estás a buscar el Salmos 24. A abrir tu Biblia en el Salmos 24. Recién cantaban los chicos en la canción Solo tú eres digno. Salmos 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan,
de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Muchas veces me han preguntado quién es Dios para que le rindamos culto, quién es Dios para que nosotros tengamos que servirle a Él. Y Él es el dueño de todo, de quién es la tierra y toda su plenitud, el universo, todo lo que en ello, lo que fue creado es de Él. Él es el Rey de Gloria, el único digno de adoración. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y siendo sinceros, nosotros, por más buenas obras que podamos haber hecho, no éramos limpios de manos y puros de corazón, porque teníamos la mancha del pecado. Pero con su sangre preciosa, con ese quitamancha poderoso, Dios nos salvó para toda la eternidad, nos hizo suyos, compró un pueblo para sí y nos redimió para sí mismo. Vamos a alabar a nuestro Señor con una canción que es nueva para nosotros, la vamos a presentar hoy, se llama Digno eres tú. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres niño, hijo de Dios, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se doblan adorándote hoy. Eres Señor, todos te adoramos y te damos honor. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón, y con todas mis fuerzas cantaré. De tu misericordia y tu poder, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú,
cantemos una vez más. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor. Toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú. Amén. Nuestro Dios es digno de toda oración. Si Él no nos hubiese salvado, iglesia, aún así es digno. Aún así es digno, porque Él creó todo lo que hay, porque Él es Dios, porque Él está por encima de todos nosotros, porque Él es más grande que todo lo que existe. No hay nadie que se compare a Él, iglesia. Pero pensando en esto, en quién es Él, en su persona, hay una canción que habla de que hay un misterio. La Biblia misma dice que la manifestación del amor de Dios para salvación hacia nosotros es un misterio. ¿Cómo puede ser que el Dios eterno nos haya amado de tal manera? ¿Cómo puede ser que aquel que es digno de gloria se revistió de humanidad para venir a esta tierra y que nosotros lo humillemos? Entonces, hay una canción que habla de esto, que dice gracia y paz. Gracia y paz es lo que Dios derramó en el corazón de todo aquel que cree en Jesucristo. Vamos a cantar entonces la canción que dice gracia y paz. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¡Qué expiación tan grandiosa tú das, que el más vil pecado puede limpiar y librar! Oh, 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 qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Oh, 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 gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí. Gracias.
gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí, tu gracia vino a mí. Oh. Te damos gracias, Dios, porque tu gracia fue entregada a nosotros, porque no merecíamos el pago por nuestra salvación, no merecemos ese amor tan grande que tú nos has dado. Pero gracias porque tú has tenido misericordia de todos nosotros. Bendito sea tu nombre, levantamos tu nombre en alto hoy, porque solo tú eres digno de gloria y solo tú eres digno de adoración. En Cristo Jesús. Amén. Por último vamos a cantar la canción que reconoce la grandeza de Dios. Dice el coro: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, eres Jesús Señor. ¿Sabes? Cuando Jesús vino a esta tierra, dice que anduvo lleno de gracia y de verdad y mostró favores a todos los hombres, y nuestra respuesta hacia él fue coronarle con corona de espinas, y el trono que le dimos fue una cruz. Pero él es exaltado por siempre. Él resucitó, él no está entre los muertos, él vive, es nuestro grito de victoria. Y él es Señor de toda la creación, él un día volverá y completará la redención de todos nosotros, de todas las personas que hemos creído en él. Vamos a alabar la grandeza de nuestro Dios con esta canción. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Oh, bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé que eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé que eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Amén. Decimos amén a que un día estaremos en la presencia de Dios y por siempre veremos su belleza, contemplaremos su rostro y seremos perfectos porque, como dice la palabra, le veremos como Él es. Vamos a orar para pasar al momento de la palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener tu palabra, porque ella es viva y eficaz y penetra a lo profundo de nuestro ser y nos muestra, Señor, qué cosas tú quieres de nosotros. Nos muestra qué cosas tú quieres que cambiemos, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que dejar, Señor. Nos muestras el propósito tuyo para nuestra vida. Por eso en este momento que vamos a seguir estudiando tu persona, te queremos pedir que nos hables por medio de ella, Señor, y que nos hagas crecer, Señor, que nos hagas crecer en ti. Te amamos, Dios, por lo que tú hiciste por nosotros, porque tú nos amaste primero, Señor. Porque cuando estábamos lejos de ti, tú nos viniste a buscar y con cuerdas de amor nos atrajiste a ti, Señor. Gracias porque nos sacaste de lo profundo del pozo, Señor, de lo profundo del pecado en el que estábamos. Toda la plataforma es tuya, Jorge. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va? Voy a tratar de ir despacio porque sé que esta es una reunión internacional. Así que, y encima estamos tratando un tema que es medio complejo, así que vamos a tratar de ir despacio. ¿Se acuerdan qué estamos viendo o qué estamos estudiando? Los atributos de Dios. La Trinidad. La Trinidad. Sí, así es. La Trinidad, o la Triunidad también se podría decir. En la antigüedad, con respecto a la Trinidad, había una frase llamativa que decía: si intentas entenderla, perderás la cabeza, pero si intentas negarla, perderás el alma. Y aunque era un poco exagerada la frase,
explica las ciertas dificultades que hay para explicar la Trinidad, pero también las consecuencias que traerían negarla, ¿no? Así que en ese sentido es importante estudiar el misterio. Como decíamos en la exposición pasada, decíamos que en realidad la Trinidad es una elaboración teológica que se desprende de la Biblia, pero que sigue dentro del misterio. O sea, como que no hemos podido descifrar completamente lo que hay ahí. Que es podemos explicarla hasta cierto punto, con alguna que otra analogía lo podemos hacer, pero siempre queda ahí un misterio que no nos es revelado totalmente. Y eso también nos habla de la limitación de nuestra propia razón para entender los misterios de fe. Voy a compartir un poquito la pantalla y hay algunas cosas que voy a decir que ya las dijo Samuel y voy a complementar con lo que Samuel ya explicó. Así que vamos a compartir pantalla. Bueno, qué bueno que los veo ahí porque si no es como que uno se siente medio solo. Y aparte no se escucha ningún ruido, nada, es medio extraño, así es, poner así. Había dicho algo que es importante, lo dijo en otras palabras, pero es muy parecido, cuando se habla de la Trinidad, hablamos de 3 proposiciones bíblicas acerca de la naturaleza de Dios, que son 3. Dios es en 3 personas. 2, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Esas son 3 proposiciones que de alguna manera definen lo que es la Trinidad. Después tenemos el símbolo de Atanasio, ¿no? Donde dice que, por ejemplo, Dios es Padre, pero no es Hijo. Uy, perdón. Esta presentación la hizo Misa, así que por eso está buena la presentación. Este es el símbolo de Atanasio para explicar que la unidad de Dios, pero que se distingue en 3 personas. Lo dejo a ustedes para que lo analicen después. Viendo un poquito las primeras herejías que se presentaron a la doctrina de la Trinidad, podemos entender bien la Trinidad. Porque, claro, cuando aparecía una herejía en la historia de la Iglesia, eso le permitía a la Iglesia poder tratar de meterse en el misterio y poder explicarlo de una mejor manera. Lo mismo pasó con el canon bíblico. El canon bíblico surge, o una de las razones por qué surge, es porque había un hereje que se llamaba Marción, que intentó hacer un canon. Entonces, después que este hereje hizo ese canon que era falso, un canon mutilado, la Iglesia se preocupó por tener un conjunto de libros autoritativos. Bueno, lo mismo pasa con otras doctrinas, como el caso de la Trinidad, donde se discute o se disputa el hecho de la herejía contra la ortodoxia. La ortodoxia sería la doctrina bíblica verdadera, ¿no? Bueno, algunas de las herejías son las siguientes, que ahora vamos a explicar brevemente. La número 4 ya la explicó Samuel, así que no me voy a detener ahí, pero sí vamos a ir explicando las otras. El modalismo es la primera herejía. Esta herejía enseñaba que tanto el Hijo como el Espíritu Santo eran 3 representaciones de Dios el Padre. No es que en la Trinidad hay 3 personas, sino es un único Dios que se manifiesta, se representa a través de 3 maneras diferentes a lo largo de la revelación. Cuando vemos nosotros el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, estamos viendo, es en realidad una manifestación del Padre. Cuando vemos al Hijo, es una manifestación del Hijo. Si ustedes se fijan en esta herejía, una de las cosas que intenta salvaguardar es la unidad de Dios. Es la unidad de Dios, porque muchas veces las herejías no eran al principio herejías. Quizá era un obispo o alguien que quería definir bien y después terminaba tergiversando la doctrina. Entonces, el modalismo son 3 manifestaciones de Dios que buscan salvaguardar la unidad de Dios, pero termina negando las 3 personas de la Trinidad.
Sobre esto decía un padre de la iglesia que también citó Samuel, que era tertuliano, que hablaba sobre esta herejía y decía algo que es interesante. Él decía, el diablo ha tenido diversas maneras de imitar la verdad. Incluso ha llegado a fingir su defensa para atacarla mejor. Se proclama vengador de un Señor único, todopoderoso y creador del mundo, para sacar de esta misma unidad una herejía. Él es el Padre, dice él, el que descendió a la Virgen, el quien de ella nació, el quien sufrió y el quien es Jesucristo. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras, es que esta herejía dice que el Padre es todo lo que aparece en el Nuevo Testamento. Esto, entonces, la primera herejía que se llamaba modalismo, y que hoy en día sigue estando, que es el unitarismo. El unitarismo cree esto, digamos, el modalismo. Es un resurgir de una antigua herejía. Otra herejía que aparece en la antigüedad es el triteísmo. Perdón. El triteísmo enseñaba que el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo son tres dioses, tres sustancias divinas. Fíjense que en este caso esta herejía intenta salvaguardar las personas de la Trinidad, pero termina negando la unidad, a diferencia del anterior que era el modalismo que intentaba guardar la unidad, pero terminaba negando la tripartición de personas. Veamos, entonces tenemos dos, el modalismo, el triteísmo, y vemos un poquito cómo es la naturaleza de Dios, brevemente. Tenemos entonces, cuando hablamos de Dios, de la Trinidad, tenemos que decir que es una misma esencia. La palabra usía significa esencia en griego, y quiere decir que son una misma esencia, tres personas. Una sustancia, tres personas. Pero no es, lo que no es esto, tres personas, tres esencias. Eso es lo que no es Dios. Porque acá estaríamos hablando de un triteísmo. Es una sola esencia en tres personas. Eso sería explicada más o menos la naturaleza de Dios. Después está el subordacionismo, que dice que tanto el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre. Como aparece en esa foto, el Espíritu Santo y el Hijo serían inferiores al Padre. El arrianismo, que ya lo explicó Samuel, que el Hijo sería una criatura, sería un sujeto creado por Dios, el más grande de todas las criaturas, pero al fin y al cabo creado. Esa foto no es de Arrio, es de Origen. Ahí hay un error en la foto, pero no importa. Y por último, el madesonismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos más o menos un recorrido histórico de cada una de las herejías que negaban la Trinidad, que son varias. Y hay más, pero ahora no es el momento. Y tienen nombres medios extraños también. Hablábamos de cuáles eran las implicancias de negar la Trinidad, y muchos de ustedes estuvieron de acuerdo en decir que era importante, ¿no?, la doctrina de la Trinidad como una doctrina fundamental. Porque si la Trinidad no fuera cierta, habrían un montón de cuestiones o preguntas que surgirían del hecho de negarla, o de que no exista, de que no sea real, ¿no? Por ejemplo, nos deberíamos plantear a quién debo adorar, porque si Jesús es una criatura creada, o el Espíritu Santo es creado, entonces eso implicaría en mi adoración que yo desvíe mi mirada hacia al que siempre voy a adorar yo, al que es mayor. En este caso, si el Hijo sería alguien creado, yo adoraría al Padre, porque el Padre sería mayor. Entonces, va a implicar una cuestión de culto, una cuestión de adoración, el hecho de si no es cierta la Trinidad. También esto lo plantearon ustedes. ¿Puede una criatura limpiar mis pecados y salvarme? Y habíamos dicho, cuando vimos un poquito la divinidad de Cristo, que decíamos que solo Él había tenido la prerrogativa divina de poder limpiar pecados, por ejemplo, ¿no? Que solamente Dios puede limpiar pecados.
Entonces, una criatura no puede limpiar pecado, no puede redimirlo, ni un hombre tampoco, porque un hombre, si fuera solamente un hombre y no fuera Dios, entonces no podría tampoco haber muerto por nuestros pecados, porque él también sería pecador, y sabemos que Jesucristo no pecó y que también era Dios. Y también nos plantearía una cuestión más de tipo de las religiones, ¿no? Porque ¿cuál sería la diferencia entre el cristianismo, el judaísmo y el islam? Justamente lo que nos diferencia a nosotros del judaísmo y más remotamente del islam es la encarnación de Jesucristo. Fíjense que ustedes y yo tenemos cierta ventaja con el cristianismo porque en el cristianismo Dios se encarna y Dios asume el sufrimiento humano. Entonces, nosotros podemos decir que Dios sufre por nosotros, que Dios se compadece de nosotros, y por eso tenemos, cuando nosotros sufrimos, un consuelo en el mismo Dios que Él mismo padeció todo lo que nosotros podemos padecer. En cambio, el judaísmo y el islam más remotamente tienen ahí como un Dios trascendente, en el cual ni se puede pronunciar el nombre, y en el cual casi que prácticamente no hay acceso a Él. Sin embargo, en el cristianismo, digamos, hay una gran diferencia al respecto. Bueno, ahora vamos a ver brevemente alguna evidencia para complementar lo que dice Samuel acerca de la Trinidad, tanto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Tuvo mucha razón Samuel cuando hizo una clara distinción que a mí me gustó mucho, que dijo que en el Antiguo Testamento no se puede hablar de Trinidad, es cierto, solamente se puede hablar de pluralidad. Y necesitamos el Nuevo Testamento para tener una revelación completa, porque nosotros creemos que la revelación es progresiva. Dios no revela todo de entrada, sino que va de a poco revelándonos hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Pero ahí se corta la revelación, porque Hebreo nos dice que Dios habló de muchas maneras y hoy nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, el último discurso de Dios para nosotros es el Hijo, es la encarnación. Y con respecto al Antiguo Testamento, por ejemplo, Hebreos 10:1 nos dice, la ley, y acá esto es, cuando dice la ley, es por sinecdo, que es la parte por el todo, o sea, toda la Biblia, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Es decir, el Antiguo Testamento por sí solo no sería completo para poder entender toda la revelación de Dios. Y esto es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver algunas de estas señales o signos que nos muestran la Trinidad en el Antiguo Testamento. Sabemos nosotros que Deuteronomio 6:4, ahí está el Shema de Israel, que afirma la unidad de Dios, ¿no? Dice, Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí tenemos la unidad de Dios. Ese vocablo hebreo, ahad, o ejad, también se dice, significa uno, pero también puede significar único, o también puede significar primero. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en el antiguo Israel, el monoteísmo no estaba tan claro, porque los judíos tenían al principio lo que sería un monolatrismo, es decir, una deidad por sobre todas las otras deidades. Jehová era el primer Dios o el único Dios, y después habían otras deidades que andaban dando vuelta, pululando por ahí. Por eso que a ellos les cuesta tanto desarraigarse de esos dioses. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la historia de Israel, la historia antigua de Israel, van a ver que muchos todavía siguen atados un poco a algunas estatuillas o algunos dioses de por ahí. Entonces, el monoteísmo es un desarrollo más posterior. Entonces, a mí me gusta cómo traduce este versículo la NBI, porque parece que ayuda a entender mejor esa palabra uno. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Así que
por ahí los unicitarios utilizan este versículo para negar la Trinidad, pero el versículo en realidad probablemente esté diciendo que Dios, que Yahvé es el único, es el primero entre todos. Pero aún así, esa palabra que era uno, esa palabra ejad en hebreo, también implica una unidad compuesta o una unidad compleja. Si ustedes, por ejemplo, se fijan en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice un versículo muy conocido, capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una, ahí aparece la palabra ejad, una sola carne. Entonces, ahí hay una unidad compuesta entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Entonces, la palabra ejad, que es uno, se puede utilizar para hacer referencia a una unidad compleja, a una pluralidad, en este caso, del hombre y la mujer. Así que los que están solteros tienen que saber que cuando se casen, se van a unir en un ejad, en una unidad compleja, y no va a ser tan fácil, ¿eh? Pero también es más rico eso. Tiene otras cuestiones que ahora vamos a ver más adelante. Otras evidencias que ya las citó Samuel, no nos vamos a detener, es Génesis 1:26, donde aparece la palabra plural hagamos, donde en Génesis capítulo 11, con la torre de Babel, también dice descendamos y confundamos, también palabras en plural, pero esto, como le decías anteriormente, no prueba que la Trinidad sea cierta, por lo menos en el Antiguo Testamento, o que se pruebe la Trinidad, sino la pluralidad de Dios, que no es lo mismo. Vamos a ver también unos versículos que son muy llamativos en el Antiguo Testamento, que también nos dan a entender esta unidad compuesta entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, y acá necesito que me sigan con atención para poder entender Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 6, ahí ocurre un fenómeno un poco extraño que ustedes van a notar ahora. Éxodo capítulo 3, versículo del 2 al 6, dice, voy a dejar la pantalla porque yo no creo que no tengo más nada para mostrar. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Fíjense, se le apareció el ángel de Jehová. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. O sea, ¿quién estaba en medio de la zarza? ¿O quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová, que en este mismo versículo, en el versículo 4, se le llama Dios. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, que es el que estaba en la zarza y que se había identificado como el ángel de Jehová. Este fenómeno ocurre también en otras porciones del Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis. El ángel de Jehová hoy en día, con la revelación que nosotros sabemos, decimos que el ángel de Jehová es una cristofanía, que son apariciones de Cristo preencarnado. O sea, antes de encarnarse, son apariciones de Cristo preencarnado. Y esto no es muy llamativo, ¿no? Porque esto es muy llamativo porque, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 9, Jesús dice claramente, el que me ha visto al Padre. A Dios nadie le vio jamás. Solo puede ser Jesucristo, ese ángel o esa cristofanía
que aparece en el Antiguo Testamento. Solamente Cristo ha visto al Padre. Bueno, después anoten este versículo, véanlo en su casa, en Génesis capítulo 18, versículo del 17 al 19, aparece otro fenómeno parecido a este que les había comentado, al de la zarza, donde ocurre un cambio, parece que se le está hablando a dos personas y en realidad es Dios. Bueno, también hay, digamos, algunos versículos que hablan del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como diferenciándolo de Dios el Padre. Por ejemplo, Isaías capítulo 63, versículo 10, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo que se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, él mismo se puede interpretar tanto como Dios o como el Espíritu el que peleó contra ellos. Entonces, esas son algunas de las evidencias, no con tanta claridad, que nos revelan un poco la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo tenemos, claro, una revelación más amplia de la Trinidad. No aparece la palabra Trinidad en la Biblia, y además de eso, tenemos un versículo que claramente hablaría de la Trinidad, que lo dejaría muy claro, que es 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Pero ese versículo, hoy en día casi un 99% de críticos textuales están convencidos de que fue un añadido posterior a ese versículo. Que algún copista, porque en la antigüedad, cuando se copiaban las escrituras, nunca faltaba algún copista que al costado de los versículos, de los manuscritos, escribía alguna corrección de un versículo que a él le parecía oscuro o que no entendía. Ese manuscrito se iba pasando de generación en generación y nunca faltaba un copista que después terminaba añadiendo esa glosa, eso que quedaba al costado de ese manuscrito, lo agregaba como si fuera un versículo. No pasó muchas veces, pero esta es una de esas veces que pasó, digamos. ¿Y por qué se dice eso? No es porque alguien quiera negar la Biblia o tenga la intención de negar la Sagrada Escritura, sino que al no estar este versículo en la antigüedad, al no haber sido usado en las controversias trinitarias de la antigüedad, se entiende que ese versículo es un añadido posterior. Porque si fuera verdadero ese versículo, como está plasmado ahí en la Biblia, por lo menos la Reina Valera, porque ahora en las Biblias nuevas ese versículo no está. Claro que es un tema para hablar, pero no es un tema de este mensaje. Después, si quieren, lo podemos charlar en alguna otra oportunidad. Ese versículo, de alguna manera, manifestaría la Trinidad claramente, pero como le decía, ese es espurio. Es un versículo que probablemente nunca estuvo en la Biblia. Pero eso no quita que haya otros versículos que sí nos manifiestan claramente la Trinidad. Lo importante que nosotros tenemos que decir es que no hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto a la visión que tenían de Dios. Recuerden que los escritores del Nuevo Testamento son mayormente judíos. De los evangelios tenemos, por ejemplo, Lucas, que probablemente no era judío, pero después la mayoría son todos judíos. La Biblia afirma la unidad de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago en 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ahí está afirmando el Shema de Israel. Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo del 4 al 6, dice, lo anotan y después ustedes lo buscan, acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, tanto Pablo como Santiago y como cualquier escritor del Nuevo Testamento creen en la unidad de Dios. Creen en la unidad de Dios. Lo que pasa es que añaden esta nueva idea, que es el Espíritu Santo y el Hijo estando, digamos, al mismo nivel de Dios.
Por ejemplo, el famoso pasaje que también lo citó, Samuel. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ustedes piensan una cosa. Estamos hablando de un mundo ortodoxo, un mundo judío, un mundo completamente monoteísta, que jamás pondría, si la Trinidad no fuera cierta, jamás pondrían al mismo nivel a Dios que a otra criatura. O sea, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, habían mediadores como el arcángel Miguel, que era muy poderoso. También hay otras criaturas celestiales como los serafines, que son poderosos, pero ninguno está a la par de Dios como sí lo está el Espíritu Santo y Jesús. Entonces, si bien la Biblia no dice, bueno, la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero lo manifiesta. Lo que la teología hace justamente eso, tratar de poder desarrollar eso que la Biblia ya impuso en las Escrituras. En 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí tenemos también a la Trinidad en un solo versículo claramente. Además, hay otra cuestión importante que nos hace pensar la Trinidad ya más que nada como una reflexión no tanto teológica, sino más filosófica, que es que en realidad la Trinidad tiene que ser una realidad porque solo hay amor, solo puede haber amor si hay personas que se relacionan. O sea, si yo no tengo a quién entregarle amor, no es posible, digamos, que el amor surja. Entonces, un poco la Trinidad nos habla de esto, ¿no? De una unidad, de un pacto trinitario de amor eterno que siempre estuvo. O sea, para que haya amor, tiene que haber personas que se relacionan. Por eso tenemos un único Dios en una unidad compleja. Para terminar, para ir terminando, Juan 17:20 también, Jesús en su discurso afirma esta unidad con el Padre, ¿no? Dice, para que todos sean uno, versículo 21, capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. Fíjense el pacto de la Trinidad en la eternidad, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Bueno, entonces tenemos esos hermosos versículos que nos dan a entender también esta unidad trinitaria, esta complejidad en la unidad de Dios. Nos enseña la Trinidad a nosotros como cristianos, ya sacando un poquito de lado todos los conceptos estos teológicos que son complejos de entender, nos enseña que la unidad y el amor van de la mano. O sea, son dos cosas, sabemos que Dios es en esencia amor, entonces es en esencia, es unidad también, ¿verdad? Entonces, el amor por lo general une, ¿no es cierto? El amor no desune, el amor une. El mundo podrá destruirse, nos dice Pablo, pero el amor nunca deja de ser. Es interesante eso que dice Pablo y muy profundo. Por ejemplo, en Corintios, Pablo dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero que en un futuro probablemente la fe y la esperanza ya no tengan sentido de que estén, pero el amor siempre va a estar, nunca va a dejar de ser. Sin embargo, nosotros, si nos ponemos a reflexionar un poco, nos cuesta muchas veces la unidad, y sobre todo a nivel, digamos, de aceptar a otros hermanos que piensan diferente a nosotros.
Yo muchas veces veo, por ejemplo, en las redes sociales, que hay hermanos que quizá no piensan como otro en algún aspecto de la doctrina. Por ejemplo, no sé, sabemos que los hermanos pentecostales dicen que la salvación se pierde, por ejemplo, y sabemos que nosotros creemos que la salvación no se pierde. Sin embargo, viene un hermano y le dice, o los mismos pentecostales dicen, no, si vos crees que la salvación se pierde, entonces sos un hijo del diablo, te dice. O no crees tal doctrina y no sos cristiano, o andamos decidiendo a ver quién es cristiano y quién no es cristiano. En realidad, lo que estamos haciendo nosotros es romper la unidad. ¿Por qué? Porque en realidad la iglesia no es solamente la iglesia local a la cual vos te congregás, y en este momento el grupo que está. Somos todos los hijos de Dios, los que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, somos parte de la iglesia. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no contribuir a la ruptura de la unidad. De hecho, con todo esto que pasó hace un tiempo atrás, con el tema del aborto, con el tema de la ideología de género, nos dimos cuenta de la importancia que tiene la unidad. Es más, hasta llegamos a unirnos con los católicos, y los católicos con nosotros, que hay que decir una cosa, nosotros creemos que los católicos, muchos de nosotros, por lo menos yo, creo que los católicos son una rama del cristianismo, en muchos aspectos equivocada. Pero los católicos creen que nosotros somos una secta, así que ellos nos ven quizás peor de lo que nosotros lo vemos a ellos. Pero aún así, en toda esta problemática, hubo una cierta unión de puntos en común que tenemos con algunas otras ramas del cristianismo. Con esto no quiero hablar de un ecumenismo, de después aceptar cualquier religión, no, no. Estoy hablando de puntos en común que tenemos con que la religión cristiana es un gran tronco que tiene muchas raíces. Ustedes saben que nosotros somos protestantes, venimos de una rama de los protestantes, hay otras iglesias protestantes, hay otras iglesias tipo católica como la iglesia ortodoxa, etiópica, georgiana, siria. No podemos nosotros mandar a todo al infierno y decir que lo único que somos creyentes somos nosotros. Eso no es lo que tenemos que hacer. Entonces, si hay algo que nos ayuda a estudiar la Trinidad, nos ayuda también a entender que hay una unidad compleja en Dios y que esa unidad está basada en el amor, y que eso nosotros también tenemos que ponerlo en práctica. Dice el Señor Jesucristo en esa oración sacerdotal, ¿no? En el capítulo 17, 11, en Juan, dice, y ya no estoy en el mundo, dice, mas están en el mundo y yo voy a ti. O sea, hablando de nosotros, ¿no? Nosotros sí estamos en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, dice Cristo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, así como nosotros. Esa oración sacerdotal de Jesús hay que tomarla muy en serio. Hay que leerla y releerla muchas veces para darnos cuenta que en realidad Cristo busca la unidad de la iglesia. Y termino con unas palabras de C.S. Lewis que me parece que resumen un poco, por lo menos mi pensamiento. No sé si el de ustedes, pero el mío sí. Dice C.S. Lewis: cuando le preguntaron a C.S. Lewis a qué grupo pertenecía, dijo: soy católico, pero no romano, cristiano, mas no protestante. Soy de Cristo. Y creo que eso es lo importante. Si somos de Cristo, debemos procurar la unidad, y el amor, eso como nos ha enseñado lo que es la Trinidad. Así que con esto termino. No sé si alguien quiere aportar algo, quiere preguntar algo. Ahora sí queda abierto para todos. Sobre la economía de la Trinidad. Por momentos, uno se sujeta al otro, Jesucristo se sujeta al Padre, después en otra parte dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo es esa relación? O sea, ¿qué características tienes? Porque entonces no es una relación de prioridades, pero por momentos parece que Cristo le da la prioridad al Padre y después el Padre le da la prioridad al Hijo en un futuro. ¿Cuál sería, en breves palabras, cómo es ese reparto de funciones y ese orden de sujeción, si se quiere?
Bueno, eso es lo que vos decís, la economía, como que o el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre, y cada uno cumple su rol, pero hay que entenderlo no como una posición jerárquica en el sentido de que uno valga más que el otro, sino de roles, podríamos decir, ¿no? Y que cada persona de la Trinidad tiene un rol en la existencia, ¿no? Un rol para con las relaciones humanas, para la salvación, para la eternidad, porque también dice la Biblia que para que cuando se cumpla, se consuma el fin de los tiempos, que todo dice que todo vamos a hacer en el Padre. ¿Te acordás de ese versículo que ahora no me acuerdo? Entonces, bien, uno podría decir, bueno, pero al final entonces el Padre es el que es mayor, una cuestión así, ¿no? Pero eso sería incurrir en una herejía, ¿no? Entonces, me parece a mí que hay que pensarlo como distintos roles, como una economía, como bien dice la palabra, de subordinación, pero no una subordinación que implique ser menor que el otro, como por ahí lo entendemos nosotros. Claro. Y también encontraba en 1 Corintios una relación, o creo que es 2 Corintios, entre el orden de, digamos, de sujeción en la iglesia, por ejemplo, de uno se sujeta al anciano, Sí, y también como que ese patrón se replica también en la familia, en donde eh, se habla de una sujeción de la mujer al marido, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que la mujer es inferior al marido. Como que esa relación de amor que vos decís también se traspola a la iglesia, a la familia y a todos los aspectos. Como que veía que entender esa relación trinitaria es el ABC, el ABC de la Trinidad se tiene que traspolar a la iglesia también y a la familia incluso. Que, no sé, qué sé yo, el obispo no es superior a a los que están, a las ovejas, sino él se mueve entre las ovejas. Eh, Nadie en la familia es lo mismo, o sea, si bien el rol del marido es cabeza del hogar, no por eso todos los de abajo son inferiores y él pega un grito y todos tienen que obedecer, sino que él está dentro de un vínculo de amor como en la Trinidad está. Igualmente a veces es recontra difícil lograrlo en la iglesia, en la familia, pero o sea, yo veo como un principio ahí. No sé si piensan lo mismo ustedes. sí, como que también se le suele decir como primero entre iguales. Sí, Yo creo que hay un cierto orden que Dios quiso establecer para las relaciones humanas que provienen también del orden que proviene de Dios, ¿no? Entonces, ustedes fíjense que Dios dice que somos creados a imagen y semejanza. Bueno, algo de Dios tenemos y el universo y todas las sociedades están regidas por una especie de orden, ¿no? Y ese orden el que vos manifestás recién con respecto a las relaciones o los roles entre el hombre y la mujer. Pero creo que lo que hay de fondo detrás de eso, que vos un poco lo dijiste también, es cómo entendemos nosotros eso y cómo lo aplicamos a eso. Porque yo también puedo decir, bueno, a ver, llego a mi casa y le digo a mi esposa, bueno, dale, vos subordinate a mí, haceme unos mates, lavame los pies, porque, o sea, entonces como que estoy entendiendo el orden en un sentido jerárquico, ¿no? Y ya estaría, vos fíjate que si yo lo aplico eso a la Trinidad, ya estaría rompiendo una especie ya estaría poniendo en crisis la doctrina misma de la Trinidad, si tendría que aplicarlo de esa manera, ¿no? Entonces me claro. parece que el problema, probablemente también hay otra cosa de fondo, que Dios creó todo, como dice la Escritura, creó todo sin pecado. Y también el pecado corrompió y alteró cierto orden también. Porque es cierto que también en la naturaleza hay mucho orden, pero también hay mucho caos, ¿no? Entonces, probablemente muchas de las cosas nosotros no las podemos aplicar en su totalidad porque ya están manchadas, por así decirlo, por el pecado. Eh, Pero lo que sí podemos decir nosotros con total seguridad que ese orden es el verdadero, el que Dios establece. Por eso nosotros somos defensores de la familia, por ejemplo, porque nos damos cuenta que ese es el orden establecido por Dios,
que no es una cuestión meramente cultural de un pueblo, sino que viene como un mandato divino. Y ese es el orden que Dios quiere. Ahora, nosotros cómo administramos ese orden, eso depende ya de nosotros. Pero, y una última cosa que también se me ocurre que a alguien le puede pasar, que también hay otra cuestión con respecto a la Trinidad. Por ejemplo, yo se lo planteo yo y usted me contesta. De repente, vamos a la presencia de Dios o nos imaginamos que vamos al cielo. Y viene el Hijo a recibirnos y el Padre está en el trono. ¿Cómo es entonces la Trinidad? Porque estamos diciendo que en realidad hay una unidad ahí compleja donde no es un triteísmo, que es una misma esencia. Entonces como que también, ahí también está el misterio en cómo va a ser, por ejemplo, cuando estemos o cómo van a ser, cómo nos vamos a manejar nosotros con la divinidad en un futuro. Yo creo que no tenemos todo lo que quisiéramos revelado al respecto. ¿Cómo la pregunta? Así, ¿Cómo vemos nosotros esas cosas? Porque eso me lo planteó un unicitario, una vez me invitaron a mí después que habían debatido un unicitario y un trinitario, y me plantearon esta pregunta, y me dejaron medio tecleando, porque me dicen, a ver, es un poco absurda, o sea, me decían ellos, no lo digo yo, me decían ellos el tema de la Trinidad, porque si vos te imaginás un trono, donde está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, están separados, entonces, ¿cómo es eso de una unidad compuesta y todo eso? Y medio que me costó tratar de salir del paso de eso, ¿no? Y en el fondo pienso porque también en la Biblia se utilizan muchas imágenes, se utiliza mucho, como se dice, antropomorfismo, formas de Dios humanas, como para poder entender algo tan complejo como es la divinidad, ¿no? Eso. ¿Cómo responderíamos a eso nosotros? Yo diría que, digamos, es en esencia, pero son tres personas que se mueven de forma independiente. Tranquilamente podemos ir al cielo y el Padre no lo vamos a ver porque es espíritu, pero sí vamos a ver al Hijo, entonces vamos a entender de alguna forma que está el Padre presente, pero también podemos estar viendo al Hijo físicamente. En sí el concepto no sé, yo no lo siento que se vulnere por eso, pero tal vez se me escapa algo, no sé. Yo pienso que nosotros tenemos que entender que, claro, buscamos una racionalidad en las cosas de la Biblia, pero también creemos por la fe. Entonces hay cosas que tampoco podremos, como que tenemos la capacidad humana de entender esa triunidad de Dios. Claro, buscamos por la palabra como que entender que son tres personas, que son una sola esencia y que cada uno hace entre comillas, un papel diferente, distinto, pero en la eternidad será la eternidad, entonces estaremos revestidos de incorruptibilidad y todo será diferente. Entonces eso es por nuestra fe, porque yo creo que sí, tenemos que buscar esa racionalidad de la fe, pero hay cosas en la fe que no son racionales, porque Dios es mucho más grande que nuestra capacidad humana. No sé, yo contestaría de esa forma. Está bien, sí, yo concuerdo con esa opinión. Jorge, perdón, ¿podés repetir de vuelta la pregunta? O sea, decime si la entendí. No es que yo esté de acuerdo con esa pregunta, pero muchas veces a mí me preguntaron, porque nosotros decimos que son tres personas con una misma esencia, Sí. pero de repente vos te imaginás que en la eternidad están separados, más parece un triteísmo más parecen tres Dios que uno solo en esencia, como decimos nosotros. Ajá. Refleja un triteísmo cuando vos te lo imaginás mentalmente. Esa es más o menos la pregunta. ¿Cómo nosotros explicamos que en realidad la Trinidad sigue conservando esa unidad aun cuando nosotros parece que vemos tres? Sí, lo que yo creo,
con respecto también, creo que te lo he planteado un montón de veces, y no es por buscarle un fin a una discusión, sino es más bien por aceptar la limitación humana al explicar ciertas cuestiones. Y Blan lo sabe, que yo me rompo la cabeza intentando darle explicación a todo. Y me ha pasado muchas veces estudiando la persona de Dios, que me he tenido que encontrar con algo, te lo dije a vos también el otro día, que me frustra el pensamiento, que me frustra el razonamiento, porque es más grande de lo que yo puedo acceder con mi conocimiento. Y lo que conocemos de Dios, justamente como dice la palabra, es lo que se nos reveló de Él. Y muchas veces intentamos darle una explicación razonable que satisfaga, no te voy a decir nuestra mente, sino nuestra mente orgullosa, porque muchas veces queremos satisfacer algo que estamos razonando nosotros y quizás no es lo que Dios ha revelado. Y a mí en este tiempo que he estado estudiando los atributos de Dios, me ha tocado encontrarme con que hay un montón de cosas a las cuales no les puedo dar explicación, a las cuales no puedo acceder. Y nunca me había pasado con nada. O sea, estudiaba, creo que te lo dije a vos, estudiaba alguna materia de la universidad y por más que sea bien difícil, siempre llegaba a mi objetivo, encontrar una explicación, entenderlo, poder dominarlo. Pero querer entender la profundidad de Dios sería como querer dominar, en cierta manera, el conocimiento de Dios. Y es imposible porque entramos en otros atributos de Dios como la infinidad de Dios, la eternidad de Dios. O sea, hay cosas a las cuales de Él no podemos acceder. Y yo creo que Dios nos permite entender que que Él es el trino Dios, son tres personas, un mismo Dios, pero no nos permite acceder a todo lo que Él es justamente porque no lo podemos soportar. Nosotros somos seres finitos. Siendo vulgar para decir algo, nos volaría la cabeza. Entonces, yo creo que muchas veces pecamos de orgullosos, queriendo en cierta manera entender todo, y digo orgullosos porque eso en cierta manera hace que en el fondo queramos dominar la ciencia de Dios, por así decirlo, ¿no? La teología, la ciencia del conocimiento de Dios, y no lo vamos a poder conocer completamente. Y a mí esto me duele mucho decirlo, porque a mí me gusta conocer todo. A mí me gusta conocer, entender y poder manejar todo, o sea, abarcar todo, pero no puedo. Cuando estudio a Dios me doy cuenta que no puedo, que mi conocimiento, mi razonamiento se ve frustrado. Llega un punto al cual ya no puedo acceder, llega un punto en el cual veo mis limitaciones. Y yo en esa pregunta veo eso en realidad. Veo un punto en el cual ya no se puede acceder. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo aportaría que, digamos, Dios nos reveló la palabra para dar respuesta y para revelarse a Él, ¿no? Perdón repetir el mismo concepto. Pero, digamos, en el momento que se mostraron a los tres, fue, por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesucristo, y no hubo un conflicto ahí en donde los escritores no supieron qué decir, sino que realmente se vio al Hijo, al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y la voz del Padre en el cielo. No sé en qué punto decir, no se puede explicar la Trinidad de Dios. O sea, bíblicamente los escritores decían, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y los apóstoles también lo dijeron, y en el Antiguo Testamento está referido, que son uno, y digamos, no sé cuál es el punto complicado en eso. O sea, en el bautismo del Señor Jesucristo se vio la Trinidad actuando, y después los seguidores de Jesucristo que fueron contemporáneos a él, hablaron de una Trinidad también. O sea, no sé cuál es el punto difícil. Si ya en el bautismo del Señor Jesucristo se vio latente el concepto de Trinidad y cada uno era independiente como persona, pero en esencia eran Dios, es Dios. En la Palestina del primer siglo no existen, o sea, nadie jamás definió algo así. O sea, por ejemplo, vos cuando leímos el versículo de Santiago que afirma la unidad de Dios, no dice el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno. Dice Dios uno es. Entonces, como que en realidad, estos conceptos que nosotros estamos manejando son
la razón intentando explicar eso, que no está explicado claramente en el Nuevo Testamento. De hecho, mirá, fue una persona en el concilio de Nicea, como vos planteaste la otra vez, que fue Atanasio, que introdujo una palabra que pudo solucionar el problema para explicar la Trinidad. Que Atanasio introdujo la palabra que era oumosis, que significa una misma sustancia. A partir de Atanasio, la Iglesia histórica pudo explicar las tres personas con una misma sustancia porque antes había conflicto, como había dicho también anteriormente, entre la palabra persona y entre la palabra sustancia. Pero Entonces, Pablo tuvo ese conflicto. Lo que pasa es que no sabemos cómo O pensaban Ma- en el Nuevo Testamento con respecto. No está reflejado ese pensamiento en el Nuevo Testamento, de que consideren a los tres como Dios. Es más, no me extrañaría que no hayan llegado a eso, tampoco. Porque vos fíjate que los profetas en el Antiguo Testamento, dice que los profetas buscaban a Cristo, ¿no? Y estaban como viendo a alguien, pero no claramente. sí. Y yo creo que de estas cosas, es más, yo no sé si Pablo pensaba que algún día sus cartas iban a ser canónicas, por ejemplo. Bueno, pero, bueno, no sé, o sea, es como, o sea, yo veo que en Pablo daba por hecho que los tres se movían como una unidad. Cuando hace el saludo en 2 de Corintios, el escritor de Mateo igual los relaciona a los tres. No usaron la palabra Trinidad porque fue una palabra inventada después, pero creo que no, no encuentro ningún tipo de debate como, qué sé yo, como las obras y la fe y la salvación, como tal vez las hubo con Santiago y Pablo, pero no sé, no veo, a mí me parece igual, ¿no? No veo Sí, ese sí, sí. conflicto. Tal vez fue un Yo, por mí. conflicto más Sí, sí, te escucho. filosófico. La filosofía quería explicar algo que, no sé, fue una necesidad tal vez del momento, pero fue una necesidad explicada a través de la Biblia, no es que tuvieron que inventar, si bien inventaron la palabra, fue sustentada en la Biblia, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que, claro, es cierto, o sea, vos por ejemplo, tenés las tres personas, pero no tenés una explicación apostólica de cómo se relacionan esas tres personas, como lo estamos explicando ahora, eso de sustancia y todo eso no está, ¿no? Entonces, ¿qué es Claro. lo que vos tenés? Vos tenés las tres personas diferenciadas, ¿no? Y que Pablo las menciona, pero no tenés la explicación de qué son en realidad, cómo los tres son una unidad compleja, una misma sustancia. Vos tenés las tres personas, pero no sabés lo que Pablo pensaba con respecto claramente a cada uno de las tres personas. No dice Pablo que las tres sean Dios, por ejemplo. No sé, yo creo que Dios también va dando luz a medida que pasa el tiempo de muchas cosas. Como te decía el canon, por ejemplo, el canon, yo no sé si Pablo se imaginaba que sus cartas iban a ser canónicas, por ejemplo. No lo No, sé, la verdad que no. pero entendía que parte de la revelación de los 12 apóstoles iba a ser, y era crucial, porque él decía que Dios le había revelado a él, a la persona de Jesucristo personalmente, entonces él sabía que era crucial para el canon. Él no usaba la palabra canon, pero él sabía que las enseñanzas de él eran crucial, al igual que los 12 apóstoles y los otros que se movieron con ellos. Pero igual sí, es verdad, entiendo lo que vos decís. Pero Sí, sí, sabía que era importante como testigo de la resurrección de los hechos históricos de la verdad de Cristo, sí, pero ya de un canon, de un conjunto de libros autoritativos, los cuales eso ya me parece como que es más elaboración posterior. Que no digo que esté mal, creo yo que fue guiado por el Espíritu, ¿no? mm, Cuando Primera Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no estaba escrito todo el Nuevo Testamento cuando dice eso Timoteo. no, ahí habla del Antiguo Probablemente se Testamento. refiere al Antiguo, Sí. ¿no? Entonces, como que, bueno, pero igual es una charla que no la terminamos más. Pero bueno, a ver otro que quiera. Dori quiere decir algo.
No, ya dije todo. Ah, bueno. Los hermanos de Brasil. Acho que talvez, assim, para dar uma analogia, poderíamos pensar como sendo um conselho, onde 3 pessoas se reúnem para conversar entre elas e tomar uma decisão juntas. Que é quando nós vemos lá em Gênesis, né, que ele fala, façamos o homem, ou então, desçamos e confundamos. Então, nós não podemos negar que são 3 pessoas. E como eles conversam entre eles, e nós podemos pensar que eles, da mesma forma, são um, então nós podemos pensar como sendo um conselho onde se reúnem 3 pessoas. Eu acho que seria uma analogia, talvez, que conseguimos explicar para uma pessoa que, digamos, não é cristã. Ou nova na fé. Ou é nova na fé. E a partir daí a pessoa vai entender que não é tão simples assim, é mais complexo. E a partir daí, quando a gente entende essa complexidade, entendemos, né, pela fé. Aí nós cremos. ¿Entendió? Ya. Sí, algo así. Hay veces que No, sí, me hizo no. pensar algo. Pablo dice, ¿qué? ¿Qué quería decir? Perdón. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, algo entendí yo. Bueno, Habló ¿qué es también un de que era consejo? como un consejo Sí, donde hablaban las 3 personas, tal cual. dialogaban, ¿no? Sí, como cuando dice falavam, es como charlaban entre ellos en ese sentido. ¿Saben ¿Se lo que es entiende? lo que, ya con esto termino, porque si no se pone re denso el tema, que lo que es complejo es lo siguiente, que por ejemplo, si nosotros pensamos en un consejo, ¿qué nos imaginamos? 3 personas. Por ejemplo, nosotros, ¿tenemos o no tenemos la misma esencia? Somos seres humanos, ¿tenemos la misma esencia o no? Estamos Sí. hechos de la misma materia. Tenemos la misma esencia. Pero no somos uno. Ese es el tema. No somos uno. Y entonces cuando nosotros intentamos representar a Dios, y lo intentamos representar con personas, no hacemos tampoco justicia a la Trinidad en ese aspecto. Como decía, porque son las 3 a la vez, son uno. Y ese es el misterio, justamente. Ese es el misterio que no se puede revelar. ¿Cómo 3 personas son a la vez uno? Aí seria justamente essa questão que foi explicada, né? Quando alguém pergunta para nós, como que nós podemos responder? Então, se é novo na fé, então como que nós explicamos? Nós temos que dar uma resposta em que a pessoa possa, pelo menos, iniciar seu entendimento da Trindade. Então, digamos, o conselho seria Deus, não 3 pessoas separadas. Mas a decisão seria, então o conselho em si seria Deus. Porque a pessoa, assim, à medida que vai estudando, vai caminhando, ela vai pensar assim, tá, mas como que Jesus ora para Deus, né? Ele sendo Deus, mas ele ora para o Pai para que, se possível, passar o cálice. Claro. Aí, claro, nós vamos ter que entender que é muito mais complexo. Mas se é para nós respondermos uma pessoa com simplicidade, aí eu vejo como sendo a analogia, não a resposta, mas a analogia mais simples de ser entendida. Claro, es cierto lo que él dice, tiene razón. Por ejemplo, el hijo orándole al padre, ¿no? ¿Cómo entendés eso? Dios se ora a sí mismo, ¿no? O sea, como que entonces estamos frente a un misterio. Debemos reconocer que nuestra razón no llega a captarlo del todo. No tenemos que tener vergüenza cuando una persona de afuera que no es cristiana, y nos dice, bueno, explicarnos la Trinidad. A mí me ha pasado, yo le he dicho, mirá, no lo resolvieron teólogos que eran mucho más capacitados que yo, en menos lo voy a resolver yo. Yo lo creo por fe, me puedo introducir a través de la razón a poder entenderlo,
pero tengo que reconocer que estoy ante un misterio, igual que la encarnación, y no tenemos que tener problema con eso. ¿Acaso el inconverso, el que no es cristiano, no está frente a un misterio? ¿Puede todo el ser humano dar explicación de la complejidad del universo, de la complejidad de la materia? No. Entonces, ¿por qué nosotros tampoco no podríamos estar dentro de un misterio que no podemos explicar? La vida es en sí misma un gran misterio, en muchos aspectos. Aún así, eso no nos tiene que hacer no tiene que hacer que nosotros dejemos de estudiar a Dios o las cosas, porque Perfecto. reconocer nuestra limitación no tiene que ponernos en una posición cómoda. Porque yo me acuerdo que la Biblia dice que el pueblo de Dios, Israel, fue destruido a causa de que le faltaba conocimiento sobre Dios. Y si nosotros nos ponemos en una posición cómoda de, bueno, no voy a entender las profundidades de Dios, los misterios de Dios, que es verdad, en toda su magnitud no lo vamos a entender. Pero si nosotros dejamos de buscar conocerle, entonces vamos a dejar de apasionarnos, vamos a dejar de entender qué chiquitos que somos y qué grande que es Él y la maravillosa obra de Él y lo maravilloso que Él es. Entonces, aceptar nuestra limitación no tiene que hacer que nosotros nos pongamos en una posición cómoda, todo lo contrario, tiene que hacer que nosotros le busquemos más a Él, porque Él es el ilimitado, nosotros somos los limitados y Él nos puede ir mostrando poco a poco más de su persona. Muchas gracias. ¿Misa quería participar, Samu? Misa Misa se sentó quería- como para charlar. Sí, que estaba preparado. Quiero decir que están todos muy equivocados. Lo que iba a decir es que la otra cosa que se ve en la Trinidad es que están todos de acuerdo siempre, o sea, no hay como contradicciones o oposiciones, y todos van para una misma dirección. Y bueno, eso, pero me acordaba también que en el cielo es así, que dice, hágase tu voluntad, como sucede en el cielo, así sucede en la tierra. Así que, bueno, como que me contesté solo, por eso después me fui. Pero ese era como lo que me llamaba la atención también de la Trinidad, como que van todos para el mismo lado y, y que son parte también de la creación. En ese sentido, por ejemplo, la creación, no fueron parte de la creación los ángeles, sino el espíritu, o sea, por ejemplo, dice que la sabiduría estaba desde el principio ordenándolo todo y, y también el espíritu se movía por sobre la faz de la tierra, entonces como una actitud en conjunto, la sabiduría como Cristo, ¿no? Que siempre va para el mismo lado y actúa como un equipo. Eso es lo que iba a decir. Muy bien, gracias, Misa. No sé si alguien más. Veo un montón de caras nuevas. Que, amigos de ustedes son, por ejemplo, Fernanda. ¿De quién es amigo? Fernanda es brasileña, vive en una ciudad que se llama Irati y está cerca donde nosotros vivíamos, que en verdad la iglesia que participaba yo es la misma que el padre de los chicos, de Paulo y Iván, es el pastor. Allá llamamos de pastor, pero es el anciano. Y bueno, Fernanda y su familia empezaron a reunir con nosotros, no sé, no me acuerdo cuánto tiempo hace, y bueno, siempre cuando van tienen que viajar como 130 kilómetros más o menos para poder compartir. Voy a hablar, Fernanda. Si quiere hablar se quer falar em português, eu ajudo. Se eles não entenderem, porque se entendem. Gente, meu espanhol é, tipo, muito ruim, então eu não vou tentar falar, porque isso é péssimo. Não tem problema. Bueno, no sé, Mati. ¿Terminamos? La Vamos. ropa caliente. Oramos y terminamos. Dale.
¿Quería dar Samu para darle un cierre? Oramos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia para agradecerte por la revelación que nos diste. Gracias, Padre, porque aún en lo complejo vemos que nos amás y que te inclinaste a nosotros, Padre, para salvarnos. Gracias, Padre, porque habitas en nosotros y sos el motor nuestro en lo espiritual para hacer y honrarte en todo. Te rogamos, Padre, que tomemos con fe la función de las tres personas de la Trinidad y esto sea un motor para hacer. Sabemos que el Espíritu Santo obra en nosotros y produce frutos que tenemos que dejarlo actuar. También sabemos, Padre, que no tenemos que constricar al Espíritu Santo. También sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue la ofrenda máxima, la ofrenda perfecta, hizo el nuevo pacto. Y que un día vamos a ir a los cielos donde está tu morada, Padre. Y lo decimos con fe y buscamos vivir con fe, Padre. Gracias porque nos has unido a personas de distintos países, distintas naciones, y has hecho un solo pueblo. Y gracias, Padre, porque podemos encontrar hermanos en Brasil, en Chile, en Argentina y en todas partes del mundo. Bendice a cada uno de nosotros en nuestra casa y ayúdanos a honrarte en todo. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias a todos por participar. Manden saludos a la iglesia de Brasil y a sus familias. Mandamos un abrazo muy grande y bueno, gracias otra vez por estar con nosotros. Mañana tenemos, si quieren, reunión a las 9 de la mañana, Cena del Señor, y a las 11 de la mañana, otra reunión de predicación. Saludos, grandes, chicos. Pásenla bien.